Buenos días, compañeros. ¿Alguien podría decirnos hasta dónde nos quedamos de la clase pasada? ¿Sí me escuchan? ¿Podrían confirmarme si me escuchan, de favor? De acuerdo, compañeros. Me parece que acabamos de ver todos los géneros y subgéneros literarios. Entonces, no sé si tengan alguna duda para aquellos que vieron el video después. ¿Alguna duda, algún comentario? ¿No? Bueno, seguimos entonces. Personaje. Escribimos. ¿Qué es un personaje? Son individuos humanos animales, individuos humanos, animales o de otro tipo que toman parte en la trama de una obra artística. Tipos de personajes. Tipos de personajes. Los personajes se pueden clasificar según su participación, su caracterización, su rol narrativo, su profundidad psicológica, y su profundidad psicológica fue la última. Punto y aparte, según su participación o importancia,
Los personajes se clasifican en principales, que son aquellos en torno a los cuales gira la historia. Secundarios. Son aquellos que intervienen en la historia, pero no son muy relevantes. Terciarios, esa es otra clasificación. Terciarios y o complementarios son aquellos que aparecen en una historia circunstancialmente. Según, punto y aparte, según su caracterización, los personajes se clasifican en estereotipo, ¿no crees que debamos taparlo? Hace frío, ¿no? Y nomás tiene su playerita. Dije estereotipo, son aquellos que adoptan un enfoque negativo y positivo. Es decir, son aquellos que pueden hacer tanto acciones u obras buenas o malas, acertadas o repudiadas. Siguiente. Arquetipo. Estos siempre van a adoptar características positivas. Es decir, van más encaminados a realizar siempre actividades virtuosas. Y finalmente se clasifican en personajes tipo. Son aquellos modelos de personajes prefijados con características y acciones específicas y determinadas. Punto y aparte, según su rol narrativo,
Los personajes se clasifican en protagonistas, son aquellos personajes en los cuales gira la historia principal. Sin ellos, la historia no tendría razón de ser. Siguiente, antagonistas. Son aquellos que tienen una finalidad adversa al protagonista. Su finalidad es evitar que los protagonistas cumplan su fin en la trama. Y finalmente, triagonistas. Triagonistas son eventuales apoyan las funciones de los protagonistas o antagonistas. Sin embargo, la ausencia de los mismos no altera la historia. Y por último, clasificación de los personajes atendiendo su profundidad psicológica. Estos pueden ser planos y redondos. Los personajes planos son aquellos que no presentan complejidad en sus acciones y en sus emociones. A diferencia de los personajes redondos, que son emocionalmente
Son emocionalmente construidos, fuertes y complejos. Finalmente, la clasificación de personajes atendiendo su sentido humano, estos pueden ser buenos y malos. Generalmente siempre se va a relacionar los buenos con los protagonistas y los malos con los antagonistas. ¿Hasta aquí algún comentario? ¿No? Para pasar entonces al siguiente tema. Siguiente tema es tipos de narradores. Un narrador es la entidad que relata una historia. Este jamás debe confundirse con el escritor. Punto y seguido. El narrador se identifica gramaticalmente con la persona verbal utilizada. Ya sea primera, segunda o tercera. A ver, aquí vamos a hacer una pausa. No sé si ustedes ya tengan bien identificado en qué momento nos encontramos cuando hablamos de primera persona, cuándo es que nos referimos a segunda persona y cuándo a tercera. Entonces, nada más como forma de repaso o aclaración, cuando hablamos de primera persona estamos hablando de nosotros, del yo, por ejemplo. Yo quiero jugar o nosotros vamos a bailar. Entonces es yo en singular y nosotros en plural, pero siempre vamos a hablar de yo o de nosotros. Segunda persona es cuando nos referimos a tú.
o ustedes en plural. Tú en singular, por ejemplo, tú debes realizar tu tarea, tú debes trabajar. Y cuando hablamos de plural, ustedes deben estudiar, ustedes deben eh, podar el pasto. Es un ejemplo. Y en tercera persona hablamos de él o de ella, en singular, y en plural de ellas o de ellos. Por ejemplo, él desea entrar a clases o ellos van al supermercado. Entonces, recordemos, primera persona yo o nosotros, segunda tú o ustedes, tercera él, ella o ella, ellos y ellas. ¿Ok? Entonces, atendiendo a este tipo de personas gramaticales, los narradores también se clasifican. Los narradores, voy a poner otra imagen para que me entienda. En primera persona pueden ser narrador protagonista, narrador interior o narrador testigo. Voy a compartir otra imagen. Aquí. Como podemos ver, tipos de narrador, narrador en primera persona, narrador en segunda y narrador en tercera. Los narradores en primera persona se clasifican en narrador protagonista, que se trata del personaje principal del relato. Y cuenta la historia a partir de su propia experiencia. Por ejemplo, nosotros, yo soy protagonista, estoy hablando en primera persona porque estoy hablando de mí, o sea, yo. Y voy a contar la historia de mi propia experiencia, por ejemplo. Yo fui a un evento, estuvo muy bien, me gustó, me la pasé de maravilla. Yo estoy siendo protagonista, yo estoy contando mi historia, estoy en primera persona porque estoy hablando de mi experiencia. Ese es narrador protagonista. Narrador monólogo o narrador interior. Este no transmite una historia a los lectores, sino que dirige el relato hacia ellos mismos. Es como cuando hablamos con nosotros mismos a veces, ¿no? A veces de manera inconsciente damos expresiones en donde nos dirigimos a nosotros mismos. O, pues sí, ese es un ejemplo de narrador monólogo o narrador interior. Cuando nuestra historia, a diferencia del protagonista, aunque hablemos de nosotros, la podemos contar a terceros. Pero en este caso no, en este caso vamos a hablar de nosotros para nosotros, o cuando hacemos un recuento quizá de lo que hemos vivido, o de lo que hicimos ayer, o cuando recordamos, o cuando planeamos quizá. Estamos hablando de nosotros para nosotros. Ese también es un narrador en primera persona. Siguiente y último narrador en primera persona es el narrador testigo. Este ofrece su punto de vista sobre los hechos ocurridos, pero narra un relato a terceros. Es cuando nosotros presenciamos cualquier hecho o hacemos hacer o realizar algún comentario que a nosotros nos conste y que nos interesa que otras personas lo sepan. Podemos presenciar cualquier acto, una acción de cualquier tipo y lo podemos contar a terceras personas. Ese es un narrador testigo. Ahora, el narrador en segunda persona se dirige al lector directamente, tratándole de usted, de tú, o de ustedes, o vosotros. Este tipo de narrador se suele encontrar más en relatos epistolares
que en el resto de las obras literarias. ¿Alguien me puede dar un ejemplo? Repito, se dirige al lector directamente, tratándole de usted, de tú o de ustedes. Un ejemplo pueden ser los catedráticos. Ellos siempre van a dirigirse hacia ¿qué? Hacia un grupo de personas. Y siempre se van a dirigir de tú, de ustedes, o incluso aquí nos hace mención de que se puede encontrar más en relatos epistolares. La Biblia trae epístolas, todas las historias vienen narradas, por ejemplo, por los apóstoles. ¿Hacia quién se dirigen? Hacia nosotros. Las parábolas, por ejemplo, que decía Jesús, lo menciono aquí porque aquí me lo dice, esa es una epístola. Una epístola es un relato que contamos de algo a alguien. Ujú. Pero es algo que quizá no nos conste, o sea, son cosas que nos han contado también y que nosotros lo vamos a contar, como las que escribieron los apóstoles, las cartas epistolares. Ese es un ejemplo nada más, es mero ejemplo, ¿ok? Finalmente, narrador en tercera persona, tenemos al narrador omnisciente y al narrador equisciente. Narrador omnisciente narra la historia en tercera persona, conociendo todos los detalles. ¿Qué es omni? El que todo lo sabe o el que todo lo puede, ¿no? Omnisciente, bueno, omnisciente mejor dicho es el que todo lo sabe, porque viene de dos palabras. Omni es todo, una generalidad, y ciente es conocimiento, ciencia. ¿Qué es la ciencia? Bueno, la ciencia es conocimiento. Entonces, el omnisciente es el que todo lo sabe. Sabe en qué momento va a entrar un personaje, cuántos actos la historia, las características del ambiente, si va a llover, si va a tronar, si va a estar haciendo calor, si hace viento, si el personaje se encuentra de malas, si el personaje se encuentra de buenas. Es el que sabe y conoce todo de la historia. Y el narrador equisciente, este tiene acceso, digamos, a los sentimientos y pensamientos del personaje en el que se centra el relato, pero tiene desconocimiento general del resto. Es decir, el equisciente se centra más a los sentimientos de las personas. Cuando nos dicen en un cuento, en una historia, en una novela, y en ese momento el caballero desolado, triste, se dirigía a visitar a su amada. Es un ejemplo. Pero solo sabe cómo se siente un personaje, solo sabe qué es lo que está pensando un personaje, pero desconoce las circunstancias del resto de la historia o del resto de la obra, como lo es el omnisciente. Podríamos decir que el omnisciente conoce todo lo externo a los sentimientos y a las emociones de los personajes, absolutamente todo lo conoce. Y el narrador equisciente únicamente va a conocer los sentimientos y emociones, pensamientos de un personaje, pero va a desconocer todas las circunstancias en las que se van a desenvolver el resto de los personajes en el resto de los actos de la obra. Espero me haya dado a entender. ¿Hasta aquí alguna duda? Bueno, espero que no. Vamos a ver qué otro tema tenemos. Vamos a pasar al siguiente tema. Yo creo que la clase próxima
terminamos los temas de español, porque recordemos que pues son cursos, digamos que cortos, así es la modalidad, y tendremos que abarcar los temas de las 3 materias en las 11 sesiones que tiene. Entonces me parece que con esta es la tercera y posiblemente el próximo fin de semana terminemos con español y estemos dando inicio con historia. La sesión, les repito, como la aplicación pues es modo gratuito, entonces se cierra en automático cada 40 minutos y nos permite el nuevo acceso a los 10 minutos, después de 10 minutos, ¿ok? Entonces ustedes ven que es la aplicación o la sesión los saca de la clase, nos volvemos a conectar en 10 minutos para continuar, ¿de acuerdo? Bueno, siguiente tema. Ya les había dictado lo que es lenguaje y comunicación. ¿Me pueden confirmar nada más, por favor? Hay un tema, recuerdo que ya les había dictado, pero se los digo rápidamente y ustedes me dicen. Es la comunicación correcta de las ideas mediante el uso preciso del lenguaje, y les dicté lo que era el lenguaje, es la capacidad que tenemos todos los seres humanos de comunicarnos mediante signo y demás, y comunicación, cuando les di también los elementos de la comunicación, ¿sí lo recuerdan? Elementos de la comunicación, vivos elementos de la comunicación verbal y de la comunicación no verbal. ¿Ya lo tienen? Me parece que eso lo vimos en la primera sesión. Nada más confírmenme. Ok. Entonces pasamos al siguiente. Tema central e ideas principales de un texto. Tema central e ideas principales de un texto. El tema central de un texto voy a compartir otra imagen. Es una frase nominal que hace referencia a lo argumentado o narrado en un texto. Es en sí el tema particular que aborda un autor en el texto.
Lo podemos identificar al preguntarnos, abrimos signos de interrogación, ¿de qué trata el texto? Cerramos los signos de interrogación. ¿De qué trata el texto? La respuesta que se dé a esa pregunta será nuestro tema central. Idea principal.